Om Tat Sat. Continuamos con la lectura del Mahabharata. Drona Parva o el libro de Drona. Capítulo 8. Titulado Yayadrata el Valeroso. El carro de Abhimanyu corrió como una centella hacia el Vyuja. Si no hubiera sido porque la insignia era diferente, la gente hubiera pensado que se trataba de Arjuna, quien se lanzaba contra el ejército enemigo. Los dos ejércitos chocaron y el hijo de Arjuna, el hermoso Abhimanyu, rompió la entrada del Vyuja. Hizo algo que estaba más allá del alcance de los seres humanos. El gran Padmavyuja, que se consideraba infranqueable, fue abierto por Abhimanyu bajo los mismos ojos de Drona y rompiéndolo, penetró en él. Aquello produjo pánico en el ejército Kuru. El gran hijo de Arjuna, aquel Abhimanyu de apenas 16 años, se las había arreglado para romper la falange y había resultado ser más astuto que el anciano Drona. Abhimanyu se enfrentó con el acoso de muchos carros y guerreros al mismo tiempo, pero él era la misma muerte. Disparaba sin cesar numerosas afiladas flechas, haciéndolas llover literalmente. El campo cobró el aspecto que generalmente presentaba al final del día. El número de muertos crecía a cada momento de manera exponencial. Los Kurus buscaban ayuda en todas las 10 direcciones. Era imposible detener el avance de aquel muchacho. Duryodhana fue el primero en atacar a Abhimanyu. Estaba furioso con él por haber roto el Vyuja. Drona le vio y fue a ayudar al rey. Sabía que era peligroso que Duryodhana se enfrentara con Abhimanyu, pues el rey de los Kurus no era rival para el joven león. Drona, Aswatthama, Kripa, Kritavarma, Radeya y Sakuni se apresuraron en acudir al lado de Duryodhana. De hecho, el rey estaba en el mismo corazón del Vyuja, pero Abhimanyu se las había arreglado para llegar hasta allí en cuestión de momentos. Todos los héroes atacaron a Abhimanyu, pero él se rebeló en la lucha, permaneciendo inmutable. Ahora se le unieron los otros, Burisravas, Dusasana y los otros hermanos del rey, pero no tenían nada que hacer. El propio Radeya fue terriblemente herido por las flechas de Abhimanyu, y la mayoría de ellos tuvieron que emprender una rápida retirada. Eran incapaces de detener el avance de Abhimanyu. Salya y Radeya, con algunos de los héroes Kurus, luchaban aún contra él. Radeya fue derribado al suelo, pero se levantó y luchó de nuevo. A Salya, por su parte, le estaba yendo muy mal en su lucha. En poco tiempo, no había nadie que pudiera enfrentarse a Abhimanyu. Era de verdad el hijo de Arjuna y el sobrino de Krishna. Él solo estaba manteniendo en jaque a todo el ejército. Todos los héroes que habían sido situados para proteger el Vyuja estaban saltando como astillas de madera ante el acoso del joven león Abhimanyu. La sonrisa no abandonaba el rostro del muchacho, a pesar de estar siendo acosado por tantos guerreros.
el sobrino de Krishna, eclipsó a su padre y a su tío con su valor. No es ninguna exageración afirmar que estaba matando a sus enemigos por miles. Tenía todos los astras divinos a su disposición y los estaba usando todos. Era un luchador muy grácil y hábil. Su habilidad con el arco demostraba una clase única. Todos lo vieron. Las flechas que salían de su arco parecían los rayos del sol, surgiendo por millones y millones. Drona estaba observando su avance y le dijo a Kripa: Abhimanyu puede ser considerado como uno de los más grandes arqueros del mundo. Hoy ha venido por complacer a sus tíos, Yudhishthir, Bhima, Nakula y Sahadeva. Si se decide hacerlo, el joven león puede destruir fácilmente todo este ejército. Me sorprende que no lo haya hecho ya. A Duryodhana no le gustaron las palabras de Drona. No le gustaba que Drona alabase al enemigo. El enemigo era el hijo de Arjuna, el discípulo favorito de Drona. Duryodhana miró a Radeya y le dijo: Radeya, nuestro Acharya es un gran hombre. Ni Indra ni Yama pueden vencerle en una batalla. ¿Para qué pensar entonces en el destino de simples mortales? Si se decide, puede matar a este jovenzuelo necio. Pero, mi querido Radeya, te olvidas del secreto más importante. Abhimanyu es el hijo favorito de su querido y amado discípulo Arjuna. Nuestro Acharya, dado que aprecia tanto a Arjuna, está protegiendo a Abhimanyu. No tiene corazón para dañarle o herirle. Confiado en la parcialidad de Drona, este insolente joven está infiltrándose en nuestro ejército con toda confianza. Lo veo claramente. Puedo entender fácilmente el coraje de Abhimanyu. Dushasana estaba impresionado por las palabras de su hermano Duryodhana y acercándose le dijo: Rey mío, tienes razón. No hace falta depender de nuestro Acharya para matar a Abhimanyu. Yo mismo mataré a ese insolente. Le cubriré como Raju cubre al sol. Cuando oigan que Abhimanyu ha muerto, Krishna y Arjuna perderán su arrogancia. Morirán por el dolor de su muerte. Con su muerte, morirán todos los Pándavas. Por la muerte de esta sola persona, de este jovenzuelo, todos los Pándavas morirán. Te complaceré, rey y hermano mío, haciéndote este servicio. Fue al encuentro de Abhimanyu y le retó. La lucha duró unos pocos segundos y Dushasana tuvo que salir corriendo para salvar su preciada vida. Radeya, el hijo de Surya, tomó su lugar, pero sufrió la misma suerte, aunque la lucha duró mucho más tiempo. Todos los héroes del lado de los Pándavas estaban siguiendo el carro de Abhimanyu desde el momento en que dejó el campamento. Pudieron seguirle hasta que entró en el Vyuja. Estaban Yudhishthir, Bhima, Sikandi, Satyaki, Drupada, Drishtadyumna, Virata, Nakula, Sahadeva, los Kekayas y Drishtaketu. Todos ellos iban casi acompañando a Abhimanyu. Justo en la entrada del Vyuja, Abhimanyu se dio la vuelta desde su carro
y les miró con una hermosa sonrisa iluminando su joven rostro. Esa fue la última vez que le vieron. Trataron de seguir el carro de aquel muchacho sonriente, pero desapareció de su vista al ser detenidos por Yayadratha. Bhima se rió a carcajadas de Yayadratha. Se acordó de la época en que Yayadratha se había llevado a Draupadi y cómo fue castigado por Arjuna y por él. Yayadratha tenía ahora la audacia de obstruir el avance de los Pándavas. Yudhishthira y Satyaki atacaron a Yayadratha, pero él resistió el ataque. Pudo mantenerlos a raya. No les permitió avanzar ni el ancho de un pelo, cerrando la brecha que había abierto Abhimanyu. Por su parte, Abhimanyu proseguía adentrándose en el Vyuha. Se estaba alejando más y más de ellos, y no podían hacer nada debido a este maldito Yayadratha que parecía estar ganando por suerte. Yudhishthira cortó su arco en dos, pero Yayadratha tomó otro arco y continuó luchando. El hijo de Vayu volvió a cortarle el arco y también su insignia, pero eso no detuvo a Yayadratha, quien se echó a reír y tomó otro arco. Mató a los caballos del carro de Bhima y también cortó su arco. Yayadratha había obtenido del señor Shiva el don de que podría vencer a los Pándavas él solo, siempre que Krishna y Arjuna no estuvieran allí. Por esto pudo evitar que los Pándavas entraran en el Vyuha con Abhimanyu. Ellos luchaban furiosa y desesperadamente, ya que alguien que les era muy querido estaba en peligro de muerte. Pero Yayadratha no les permitía entrar. Había cerrado la entrada al Vyuha y la estaba custodiando. Los Pándavas estaban sobrecogidos por el horror de la situación. Recordaron la mirada pensativa en el rostro de Abhimanyu cuando dijo: si quedo atrapado dentro del loto, si me veo en peligro allí dentro, no podré salir. Me preocupa lo que ocurrirá luego. Yudhishthira estaba mudo de horror por su falta de previsión al mandar al muchacho. El hijo de Arjuna había entrado en las fauces de la muerte, confiando en la fuerza de todos ellos, y ahora se encontraban impotentes frente al poder de Yayadratha. Bhima le había dicho: querido sobrino, en cuanto abras una brecha, nos costará muy poco hacer que el Vyuha sea destruido. El hijo de Vayu miró a Yudhishthira con una angustia tal en sus ojos que incluso los dioses de los cielos lloraron. Así termina el capítulo 8 del Drona Parva, o el libro de Drona del sagrado Mahabharata, titulado Yayadratha el Valeroso. Los quiero mucho. Hare Krishna. Hari Bol.